Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Recuerdo que hace tiempo, en otra ciudad, pues estaban, los años 90, o sea, un poquito, sí, por ahí sería. Estaban dándole vueltas a cómo mejorar, ¿no? Pues, algunas de las ceremonias litúrgicas que hay allí, que son realmente tan bonitas y tan bien hechas. Pero bueno, querían pues actualizarlas un poco más, pues mejorar algunos aspectos de lo que se rezaba, de lo que... Y surgió la duda, ¿no? En un momento dado, concretamente, si en la bendición solemne, la exposición con el Santísimo, la adoración, pues era conveniente o era oportuno rezar el rosario. Y, como sabes, en las cosas litúrgicas siempre hay bastante discusión, en parte bizantina, ¿no? Pero siempre hay los que son expertos litúrgicos, que hay muchos que se dicen expertos litúrgicos. Yo no lo soy, que conste, pero bueno. Y me gusta, pero no lo soy. Y hay otros que dicen saber y no saben nada, pero bueno. El caso es que había detractores, no solamente porque la ceremonia se alargaba mucho, sino porque ¿qué pintaba el rosario así en una ceremonia eucarística? Y en esos días, o en ese tiempo, no recuerdo bien, salió la encíclica del Papa Juan Pablo II, Rosarium Virgine Maria, que disipó todas las dudas, absolutamente. Porque el Papa ahí, una de las cosas que dice, entre otras muchas, que lo recordarás bien, era que la mejor oración eucarística es el rosario. Y se acabó. Sencillamente se acabó el problema, ¿no? Sencillamente porque es una oración cristológica. Porque en ella se recuerda la vida de la Virgen y la vida del Señor. Y recorremos los misterios de la vida de Jesucristo, relacionados con la Virgen, pero recordamos esos misterios. Con lo cual era lógico, no lógico, sino muy conveniente que en esa adoración con el Santísimo se pudiera rezar rosario u otras oraciones, pero rosario era lo propio. Y con esta pequeña anécdota que me acordaba hace un rato, pensando un poco en ti y en mí, pensando también en este mes de octubre, en el que ya estamos bien metidos y en el que estamos intentando mejorar un poquito nuestra oración a la Virgen a través del Santo Rosario, vamos a hablar un poquito de ello. Tú y yo tenemos, pues, el deseo absoluto, ¿no?, de querer seguir al Señor. Desde el comienzo de nuestra vocación y desde siempre, desde niños. Nuestra ilusión ha sido, pues, y lo es, amarte cada vez más, Señor. Conocerte mejor, claro, evidentemente, y amarte más. Queremos seguirle de cerca.
Y nos ayuda tantísimo, ¿no? La contemplación de la vida de Jesús. Para nosotros, la palabra de Dios escrita en el Evangelio es santa, es vivificadora, tiene tantísimos adjetivos que nos están introduciendo en esa vida divina en la tierra y nos hacen descubrir los misterios de la vida de Jesucristo que mirados desde nuestra perspectiva, desde nuestra propia vida, son siempre sanadores. Nos enriquece muchísimo. Por eso hace falta, decía nuestro Padre San José María, que la conozcamos bien, que la tengamos toda entera en la cabeza y en el corazón, de modo que en cualquier momento, sin necesidad de ningún libro, cerrando los ojos, podamos contemplarla como en una película, de forma que en las diversas situaciones de nuestra conducta acudan a la memoria las palabras y los hechos del Señor. Es decir, la tengamos, decía en esa expresión nuestro Padre, como en una película, que si te cierras los ojos la recuerdas, porque la has meditado tantas veces, porque la has leído tantas veces, porque incluso lo has leído, no, digamos, en una vida del Señor, ¿no? Parte de la Sagrada Escritura, centradas en la Escritura, que es bueno, ¿no? De vez en cuando leer como lectura espiritual alguna vida de Cristo. Y las hay realmente buenas. Recordarlo. Y claro, el rosario nos va recordando todo eso. Desde la Anunciación hasta la Resurrección. Y más ahora que, como bien sabemos, como bien vivimos ya, hace ya muchos años, Juan Pablo II quiso, en esa encíclica que antes citábamos, ampliar y hablarnos de 5 misterios más, los de luz. Esa luz de Cristo que reflejará en nosotros si le seguimos. Quien más de cerca le sigue al Señor, quien conoce mejor su vida y la medita más profundamente, refleja mejor su luz. Y así se cumple en ti y en mí, a través de la meditación de la vida del Señor, y concretamente en el rosario, aquello de vosotros sois la luz del mundo, porque reflejamos cada vez más la vida del Señor. ¿Cuántas veces lo has escuchado como consejo en la dirección espiritual? Oye, medita el Evangelio. Oye, cógete el Evangelio con frecuencia en tu oración. Estate atento a la lectura del Evangelio en la misa, por ejemplo. Y piensa en esas escenas que tú vas meditando de la infancia, de la predicación del Señor, de la pasión, de la muerte, de su resurrección, etc. Piensa en esas escenas aplicándolas a tu vida. Tú estás allí presente. Tú le estás siguiendo de cerca. Tú y yo queremos vivir con Él y con aquellos 12 primeros. Y por tanto, Señor, te miro en mi oración y quiero parecerme a ti, imitarte todo lo que pueda, imitarte. Ese es el fundamento de nuestra personalidad, identificarnos con Cristo. Que se refleje la vida del Señor en mi vida. Por tanto, porque como yo me he metido en esas escenas, las he meditado, las he rezado, he querido ser
como también decía nuestro padre, un personaje más en esas escenas, y por tanto, estoy ahí presente de alguna manera, y aquello que estoy rezando con el Evangelio, con un misterio del Rosario, con lo que sea, con la contemplación del misterio del Rosario, que es otra de las normas que hacemos, aquello a mí me llega al corazón, porque me hace pensar, ¿no?, en ti, Señor, mirarte a ti. ¿Cuánto me ayuda? Me identifico contigo. Te conozco mejor. Me imagino tu faz, tus ojos, tu mirada, tu sonrisa, Señor. Hasta me es fácil, ¿no?, casi darte la mano y tocarte. Y mirarte como te miraba María Magdalena, o como te miraba aquella María, la hermana de Lázaro, que te contemplaba, o los apóstoles, o Pedro cuando te mira en la pasión, y cuando tú le miras perdonándole su pecado, su traición, o Juan en la cruz, o María en la cruz. Y así, mirándote, Señor, conocerte mejor. Porque basta mirar a los ojos de una persona para quererla, conocerla y quererla. Y comprender tus misterios, Señor. Meterme en tu vida a través de tu palabra. Qué cosa tan bonita. Cosa tan bonita. Mirarte, Señor, y a través de eso, y ahí nacen del corazón actos de amor, jaculatorias, peticiones de perdón, reparación. Contemplamos. Somos almas contemplativas. Hacemos oración con eso. Que no es algo aislado, algo que hacemos y ya está. No. Es algo que siempre nos da muchísima paz. Es algo que después repercute en la vida ordinaria. En un trabajo mejor hecho, en una mayor presencia de Dios, en una capacidad de reaccionar ante las cosas distinta, más amable, más paciente. Todo eso me lleva, Señor, a conocerte más. Aunque no deje de haber misterios. Porque si no, porque el Señor te abarcaría y no te puede abarcar. Ayer, perdonad el paréntesis, hicimos una cosa que se llama el paseo de aprendizaje, y en concreto en el oratorio, con las niñas de primero de primaria, 5 o 6 años, para que te hagas una idea. Y les fui explicando poco a poco el oratorio. Me puse además el traje largo, como dicen ellas, la sotana. Y ese traje, ¿por qué lo llevas?, me preguntaban, ¿no? Bueno, después explicando lo que pude, les expliqué las partes del oratorio, la agua bendita, el altar, el ambón, el sagrario, la sede, el confesionario, la sacristía. Estaban todas asombradísimas. Pasamos incluso a ver el sagrario por detrás, que eso fue un misterio. La escalerita que hay del colegio allí, ¿no? Entonces ya se sentaron, se serenaron, fui hablándoles de lo que era, quién estaba allí, etcétera, etcétera, etcétera. Y empezaron las preguntas. Terrible. Y me quedé con una pregunta que me dijo una niña. Oye, ¿y cómo metes a Jesús ahí dentro de esa caja? Me dijo. Le expliqué que Jesús estaba en el pan. Que Jesús pues se deja coger y llevar y ponerse allí, porque se quiere quedar en el pan. Y el pan lo ponemos allí dentro. Se quedó tranquila, pero ya cuando íbamos a terminar vino la pregunta terrible.
Y una niña se levantó y me dijo, oye, ¿cuántos años tienes? Era lo que le importaba. Acabé con una Ave María y nos fuimos, ¿no? Porque no le importaba. La profesora también dijo, bueno, don Javier te responderá después, ¿no? Bueno, salíamos del rato y todos me preguntaron, ¿cuántos años tienes? ¿No? Bueno, pues se ve que es lo que les importa, ¿no? Es que son mujeres, que no. Bueno, cierro paréntesis, ¿no? Pero me hizo gracia, ¿no? Aparte de la última pregunta, me hizo lo de la gracia de la niña que preguntaba, ¿y cómo haces para meter a Jesús allí? ¿Y cómo haces para meter a Jesús allí? ¿Y cómo hago yo para quererte tanto, Señor, para comprenderte, para tenerte cerca de mí? ¿Cómo hago yo, Señor, para abarcarte en ese sentido con mi corazón? ¿Cómo hago yo para que tú no te vayas de mí? Y a ti nunca se va y permitas. Decimos en la Sagrada Liturgia, que nada me separe de ti. ¿Cómo hago yo, Señor, para abarcarte, Queremos ser, tomando palabras de San Pablo, alter Christus, ipse Christus. Y eso se realiza por nosotros, muy especialmente a través de la Virgen. Porque ella es la elegida para ser la Madre de Cristo. Madre de Dios y Madre nuestra. Y sabemos, como decía nuestro Padre, que a Jesús se va y se vuelve por María. Y nosotros queremos ir, Señor, hacia ti. Seguirte de cerca, tratarte, conocerte, comprender lo que hablábamos hace un momento. Y para eso acudo a tu madre. Ayer me mandaron una imagen de la Virgen simpática, un dibujo más que una imagen, ¿no? Y me decía, aquí me lo mandó, mira, el primer rosario de la historia. Y se veía a la Virgen, vestida con su túnica, con una escoba barriendo la casa, el niño Jesús, un bebé, sentado en el suelo, estirando de la túnica de la Virgen. Y decía, mamá, 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 mamá. El primer rosario de la historia. Al fin y al cabo es así. Porque tú y yo estamos diciendo siempre mamá, 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 mamá. ¿Y qué le decimos con eso? Enséñame a tu hijo. Ayúdame a estar cerca de él. Dile que me perdone. O dile que le quiero mucho. Ser tu intercesora. Y la Virgen de Mil Amores lo hace. Por supuesto. Pero miro a María y veo en ella reflejado a Cristo, es su madre. Y por tanto la veo como modelo, como maestra. Porque me enseña María, con su manera de ser, con su manera de hacer las cosas, me enseña María cómo hacer los quehaceres diarios, a imitación de Cristo. Me enseña cómo conocer a Jesús mejor. Me lo muestra, me lo entrega. Me enseña la oración. Cómo meterme en los misterios de Cristo, porque ella los ponderaba en su corazón. Es testigo de esos misterios. Y los pondera, los reza, los contempla. Madre, enséñame. Y así voy contemplando en el misterio, los misterios del Rosario, desde el nacimiento, desde la Anunciación, pasando por el nacimiento y después por su vida en la tierra, misterios de luz, su muerte y su resurrección. Los recuerdos de Jesús, decía en aquella encíclica que te mencionaba al principio, San Juan Pablo II. Los recuerdos de Jesús, impresos en su alma, la han acompañado en todo momento, llevándola a recorrer
con el pensamiento los distintos episodios de su vida junto al Hijo. Han sido aquellos recuerdos los que han constituido, en cierto sentido, el rosario, entre comillas, que ella ha recitado constantemente en los días de su vida terrena. Por eso, la recitación del rosario, la contemplación de los misterios del rosario, me lleva a mirar a Jesús, no olvidéis, con los ojos de la Virgen. A recorrer con María las escenas del rosario. Es como ir, y esto lo dice de esta manera más o menos Juan Pablo II en esa encíclica, es como ir a una escuela de María para leer a Cristo, para penetrar en sus secretos, para entender su mensaje, para conocerle más y amarle más. Por eso, qué bonito es, qué bueno es, ¿no? Y qué cosa tan impresionante el que profundicemos en la contemplación de los misterios del rosario con la actitud de María, tratando de imitar sus disposiciones, su vida de oración cuando recibe al ángel, su tranquilidad, su paz camino de Belén, su confianza en Dios entonces, su angustia cuando pierde al niño, o su incertidumbre, pero llena de fe, por otra parte, cuando Simeón le dice aquello de la espada. O su actitud en la boda de Caná. O cómo sigue a Cristo, ¿no? Aquellos años largos de predicación y después especialmente su pasión. Como era el corazón que había en el corazón de la Virgen junto a la cruz, imagínatelo. Y yo quiero estar ahí. Yo quiero darte la mano, madre. Aunque esté en un rincón y sea muy pequeño. Darte la mano y mirar a Jesús. Y aunque se me llenen los ojos de lágrimas por mis pecados, que han sido la causa de que tú estés allí en la cruz, Jesús, pedirte perdón y hacerlo de la mano de la Virgen. Y cojo su mano fuerte para que ella transmita también a través de mi arrepentimiento a Jesús lo que le quiero. La Virgen siempre es camino. Y cuando Jesús muere, cuando Jesús se nos ha ido, me abrazo a la Virgen para consolarle. Si es que ella necesita consuelo, que sí, porque es madre, pero sobre todo lo necesito yo. Y esto, oración nuestra, no es bobada, porque yo quiero tener estos sentimientos de acción de gracias, de petición, de perdón, etc. Te necesito, madre. ¿Qué sentimientos tendrías tú en la cruz? Imagínatelo. ¿O cómo era el sentimiento tuyo de una mujer jovencísima cuando recibe la embajada del ángel? Y te decides con esa valentía a decir que sí a Jesús, a Dios, que te propone algo grandioso. Cuanto más aprendamos tú y yo con la Virgen a penetrar en la lógica de la vida de Cristo, más entenderemos la lógica de nuestra existencia. Porque Jesucristo desea reproducir las etapas de su paso terreno en los diferentes miembros de su cuerpo místico.
Y hay una criatura que supo hacerlo perfectamente. Nuestra madre. Y así, poco a poco, con ese camino de oración, de contemplación, de meditación de los misterios del rosario, de rezarlo bien, etc. Así me voy metiendo también en Dios. Y mi corazón se va al cielo, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Si tomamos filialmente la mano de la Virgen, como decíamos ahora, ella nos llevará a Jesús, y Jesús al Padre y al Espíritu Santo. Te aconsejo, decía San José María, que hagas, si no has hecho ya, tu experiencia particular del amor materno de María. Es tu madre y tú eres su hijo. Eso tendríamos que repetírnoslo muchas veces. Es mi madre y yo soy su hijo. Y eso tiene muchísimo contenido. Y te quiere tanto, y te quiere como, sigue en este texto de San José María, nuestro Padre, y te quiere como si fueras el hijo único de este mundo. Trátala en consecuencia. Cuéntale todo lo que te pasa. Pero cuéntaselo. Hónrala. Quiérela. Nadie lo hará por ti, tan bien como tú, si tú no lo haces. Y te aseguro, sigue este texto, te aseguro que si emprendes este camino, encontrarás enseguida todo el amor de Cristo. Y te verás metido en esa vida inefable de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Sacarás fuerzas para cumplir acabadamente la voluntad de Dios. Te llenarás de deseos de servir a todos los hombres. Serás el cristiano que a veces sueña ser, lleno de obras de caridad y de justicia, alegre y fuerte, comprensivo con los demás y exigente contigo mismo. Qué bueno. Ayúdame, Madre, a seguir ese camino. Y a meterme así, de la Trinidad de la tierra a la Trinidad del cielo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por tanto, acabamos ya este rato de oración. Por tanto, propongámonos en estos días agarrarnos fuerte al rosario, pedirle a la Virgen a través de esa maravilla que es la oración del rosario, que nos ayude, ¿no?, a comprenderle más a Jesús, a quererle más. De la mano de la Virgen podremos meditar siempre mejor el rosario. Anímate a hacerlo así. Una oración que desde luego se manifestará en obras. En obras. Se manifestará especialmente e íntegramente en la manera de nuestra conducta. Nos hará ser más luz, porque el misterio de Cristo es luz. Y su contemplación ilumina nuestra vida. Madre, ayúdanos a que sea así. Cuídanos. Déjanos cogerte de la mano, como decíamos antes, para poder estar cerca de ti. Y de esa mano, llévame a Jesús, que es donde quiero estar. A María Santísima, nuestra Madre, se lo pedimos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.